La rabia en sí, por sí es una enfermedad, es la zoonosis más antigua que se conoce. Cuando hablamos de zoonosis hablamos de enfermedad transmitida por animales, ¿no? En este sentido, la rabia básicamente es una enfermedad mortal. Casi el 100% de letalidad o de mortalidad tiene esta patología, y por supuesto los números a veces pueden ser muy o significativamente menores. ¿Cuál es la situación de rabia? Que en realidad un caso de rabia humana pone en evidencia una debilidad o una alteración o una fragilidad del sistema sanitario. Estamos hablando de una situación en la cual, por supuesto, esta persona que te referías recién en el informe, que estuvo perfecto, cómo se dieron cómo se dio este caso, estuvo casi un mes y medio con un periodo de incubación, y posteriormente hizo la sintomatología, ante lo cual ya la acción de la vacuna, ya que lo charlamos un poco más adelante, ya no es efectiva. Entonces, acá convengamos que no ha habido muchos casos en Argentina de casos de rabia humana. Estamos hablando del año 2004, 2003, 2004 en Tucumán, Corrientes, un caso que tuvimos en Jujuy de rabia humana en un pediátrico en el año 2008, y hay países limítrofes como Bolivia, por ejemplo, que tienen, digamos, un número no menor de casos en forma anual, y aproximadamente a nivel mundial estamos hablando aproximadamente de unos 50.000 casos en el orden mundial, que por supuesto son casos realmente mortales, porque la patología básicamente afecta al sistema nervioso, ¿no? Y la verdad que es una muerte bastante aparatosa desde el punto de vista clínico. Así que estas noticias no son buenas, porque en realidad, más allá de que es un solo fallecimiento, que es lo que ha ocurrido en este caso, dispara toda una serie de eventos y toda serie de estudios, y seguramente estudios sobre todo de dónde se pudo haber infectado esta persona, la zona, y bueno, si esto fue un gato no doméstico, que es lo que dice la información, por supuesto, estaríamos hablando ya y eventualmente de un probable brote ya en Coronel Suárez, que seguramente va a comenzar a haber un control mucho más importante de vacunación y todo eso. La Argentina y el resto del mundo tienen, por supuesto, las vacunas tanto para las mascotas como en el caso del humano también. Así que me parece que esto desnuda básicamente no sé si una falla, pero sí una fractura en el sistema sanitario que tiene que ser subsanada rápidamente. Sí. Gustavo, acá te quiero detener para que nos expliques algo, porque en este informe que presentó el Ministerio de Salud de Buenos Aires habla de una mordedura de un animal no doméstico en el mes de marzo. Primera Sí. consulta médica en abril y el fallecimiento hace unos días atrás, en el mes de mayo. O sea, porque uno tiene incorporada la idea que como estamos ante un virus, las cuestiones son así en 7, 14 días, y si no pasa nada está todo bien. ¿Cómo es No. esto de la evolución que ha llevado tanto tiempo? Bueno, básicamente porque es un tipo de virus que tiene una apetencia que se llama, es un virus neurotrofo, o sea que la actividad de este virus básicamente se da a nivel de las fibras nerviosas. Desde el momento que se produce la exposición o que la persona ha sido infectada con el virus de rabia a través de la saliva de un animal, que no tiene que ser específicamente a través de una mordedura, porque dentro de lo que es la definición de rabia, hay dos tipos de rabia que afectan a los animales principalmente, que son la rabia muda y la rabia agresiva. La rabia muda, de hecho, son los primeros casos que se dieron en el brote que tuvimos en el 2003 de rabia canina, donde los primeros casos, que inclusive uno de los animales fue de un colega infectólogo que no tuvo la típica rabia agresiva, sino una rabia muda que se caracteriza básicamente por un cambio en el temperamento del animal, se va a lugares más oscuros, tiene, digamos, alteraciones importantes del comportamiento, y básicamente sobreviene ese trastorno de deglución que tienen los animales, que también después, posteriormente tienen los humanos, que se le dice la hidrofobia o la aerofobia también, que no soportan el aire, bueno, toda una serie de connotaciones neurológicas complicadas que por lo general se dan casi un mes y medio a 2 meses después de que la persona fue infectada. ¿Por qué? Porque el virus tiene esta
este desarrollo a través del sistema nervioso, recorriendo aproximadamente de 2 a 3 milímetros por día. Estamos hablando de que el virus va afectando al sistema nervioso lentamente. La persona no tiene idea hasta 1, 2, 3 semanas que ha sido infectada, y posteriormente los síntomas neurológicos básicos que muchas veces motivan las consultas ocurren cuando ya el virus invade la médula espinal. Entonces el paciente ya comienza con, que pasa también con los animales, con ataxias, o sea, alteraciones de la coordinación en cuanto al movimiento, digamos, somático voluntario de los miembros superiores, inferiores, trastornos sobre todo, alucinaciones, visiones, digamos que comienzan con trastornos de la deglución, que es lo que decía recientemente, y posteriormente pues ingresan en el coma y posteriormente la muerte. Entonces, este es un virus que tiene una acción bastante distinta a lo que nosotros conocemos en el accionar viral, y que tiene un periodo de incubación bastante largo. El periodo menor de incubación documentado es de 7 días en un neonato, y el periodo superior o el más amplio documentado es de 7 años de incubación. Entonces estamos en un virus con una incubación con un promedio de 2 a 4 meses más o menos hasta que el paciente comienza, estamos hablando del cuadro humano, estamos hablando de la aparición de los síntomas, y en el caso del animal mucho menor, porque mucho tiene que ver también la masa corporal en la cual el virus se va desarrollando, y también tiene que ver la zona donde ha sido afectada. En el caso de una mordedura, por ejemplo, no es lo mismo una mordedura en el brazo o en la mano a una mordedura en la cara o en el tronco, en el cual el recorrido que debería hacer el virus a través de las fibras nerviosas son mucho menores en cuanto al tiempo. Entonces ese periodo de incubación es bastante variable, ¿no? La verdad que sí, mirá vos, ¿no? Porque por ahí uno siempre ha incorporado esta idea de que los periodos de incubación son de 7 días, entonces ya cuando pasa más tiempo, porque además no consulté, no, listo, ya está descartado cualquier complicación, pero mira este cuadro, bueno, entonces las mordeduras no hay que subestimarlas y no pensar que porque han pasado un par de días y no hay un síntoma que llame la atención, decir ya está, no hace falta que vuelva o que no vaya a hacer la consulta. No, por supuesto, Gastón, no nos olvidemos que hay virus como virus hepatotrofo, estamos hablando de trofismo, hablamos de apetencia. En el caso, por ejemplo, del virus de la hepatitis B, que es un virus hepatotrofo, con un accionar básicamente en el hígado, estamos hablando de incubación de hasta 6 meses. Claro. Entonces tenemos que, obviamente el infectólogo debe informar a la población justamente las distintas vicisitudes y ese abanico muchas veces de presentaciones clínicas, y con muchas veces con periodos de incubación mucho más cortos, mucho más largos, de acuerdo al virus o a la patología. Entonces, en este caso creo que es importante que la gente, más que alarmarse, porque estas noticias alarman realmente, no olvidar el jujeño que hemos tenido hasta el 2006, hemos tenido casos de rabia canina. Y hoy por hoy hay una campaña muy importante de vacunación en las mascotas, y creo que eso es fundamental para que la población lo tenga en cuenta. Y por supuesto, Gastón, acá lo fundamental es la consulta precoz. Si esta paciente hubiera consultado en un servicio de guardia, hubiera ido a consultar y hubiera dicho, mire, me mordió un gato, no conozco el dueño, no sabemos cuál es la situación de ese animal, si está vacunado o no, es muy probable que esta mujer hubiera recibido el esquema de vacunación y hoy estaría viva. La verdad que sí, ojalá se hubiese podido hacer algo. Gustavo, vos mencionás los animales de compañía, las mascotas, pero ¿son los únicos animales con los que al entrar en contacto con su saliva nos podrían llegar a exponer al virus de la rabia? No, estamos hablando, la rabia es una patología bastante compleja con muchas de las zoonosis, ¿no? ¿Por qué? Porque la rabia básicamente tiene dos tipos de ciclos. Tiene un ciclo aéreo y tiene un ciclo urbano. Entonces, cuando hablamos de la rabia canina en ciclo urbano, estamos hablando de que un gato, por ejemplo, pudo haber sido, digamos, infectado por otro felino en una mordedura, pudo haber sido infectado por un perro a través también de una mordedura. Y en el caso del ciclo aéreo, quienes intervienen en la transmisión de rabia son los murciélagos, básicamente el vampiro, el Desmodus rotundus, que es, ustedes si lo googlean van a ver que es
no muy bonito que digamos, pero tiene una capacidad y tiene una forma de alimentación a través de sangre, y que se alimenta básicamente del ganado, sobre todo de sangre del ganado. Esta es una actividad, digamos, básicamente rural la que tiene este vampiro, que está en zonas muy características, ¿no? Misiones, Corrientes, en Jujuy también se han detectado algunas, se ha detectado este tipo de murciélago, de vampiro, pero digamos que por lo general cuando se da este ciclo aéreo, el murciélago, el vampiro, muerde a la persona, o mejor dicho, al animal, y el animal muere posteriormente, muchas veces sin haber infectado a nadie más. Pero en este caso, cuando el ciclo ya se cruza al ciclo urbano, ahí es cuando ya se produce una serie de connotaciones que pueden ser, por supuesto, digamos, mucho más epidemiológicamente, impactan mucho más en la sociedad, porque la transmisión es a través de la saliva. Entonces son dos ciclos distintos, por eso a veces parece medio complejo de explicar, pero la que nos preocupa a nosotros, por supuesto, es el ciclo más urbano, que es donde se han dado en el 2003 la epidemia, el brote que tuvimos, que inclusive duraron casos hasta el 2006 de rabia canina, y tuvimos el caso de rabia humana en el 2008. Entonces, acá tiene que conocer la gente muy bien de que en el caso de una mordedura, por ejemplo, de un animal conocido, estamos hablando de un animal conocido, estas normas están en todos los hospitales, por supuesto. En el caso de una mordedura de un animal conocido, lo primero que se recomienda, básicamente, si el animal puede ser controlado 10 días después de la mordedura, la persona podría esperar para ser vacunada. En el caso de una mordedura o de ataque de un animal silvestre, o de un animal que no conocemos su procedencia, o un animal de la calle, en ese caso, la recomendación es la vacunación, que es lo que sucedió con este caso. Eso es fundamental. Y lo otro importante, Gastón, para recalcar, es el manejo de las mordeduras. Sí. Esto creo que es fundamental, porque en el caso de ocurrir una situación de este tipo, también se tiene que hacer una consulta precoz, en la manera de lo posible, un lavado de la herida, una venda compresiva, no, por favor, ningún tipo de torniquete ni nada. Tal cual, eso te iba a preguntar. Sí, no, bajo ningún punto de vista un torniquete, y solamente una venda compresiva, que eso nos decía nuestro instructor de cirugía en la Facultad de Medicina. No hay hemorragia que se resista a un dedo. Entonces, una venda compresiva y la consulta en la guardia, básicamente, para que, por supuesto, se tomen los recaudos pertinentes con la herida, y eventualmente se proceda a la vacunación en caso de necesidad.